Esta es La Hora del Necio, un espacio para la comunicación alternativa. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Hora del Necio desde Bogotá. Don Eduardo Tito Gómez Herón. Aquí con mucha tos, pero de frente. Desde... ¿Qué le pasó? Imagínate la tosfera por otro lado. Doña María Fernanda Sarmiento Bonilla. Buen día, escuchas y escuches. Desde Montevideo, Lorena Pinzón. Lamentándome porque no entiendo cómo no pusieron el 1 de mayo para el 30 de abril. Hoy es lunes. Y quien les habla, Mauricio Rodríguez. Vámonos de una vez al balance de la Comisión Central. En la hora del necio. Balance de la Comisión Central. Cuando se abre la tierra. Estamos de fiesta. Los obreros y las obreras del mundo estamos celebrando eso que llamamos el 1 de mayo, el día en que se conmemoran las luchas universales por el trabajo, y hemos decidido hablar de un personaje que no duerme, que definitivamente no descansa, que se dedica a trabajar, a trabajar, a trabajar y a trabajar. Y a calumniar, y a calumniar, y a calumniar. Y a joder, y a joder, y a joder. Y a ponerse los crocs, ponerse los crocs y ponerse los crocs. Pero pareciera que la cosa empieza a vivir su propio ocaso, que se encuentra en sus propias horas extras. Queremos recordarle a este país, que recuerda poco, que antes del gobierno de Uribe, los trabajadores después de las 6 de la tarde recibían recargos nocturnos. Y que esos recargos nocturnos los acabaron con una ley para que empezaran a partir de las 10 de la noche. Vamos a hablar de ese personajillo que todos los días aparece desesperado, sacando tweets, hablando basura, dedicado... No, qué pereza. Toca hacerle un homenaje hoy, el día que se trabaja y se trabaja. Pero bueno, no sean tan malos con mi doctor Uribe. Miren que él dijo que ahora el día laboral se acaba a las 9 de la noche. Ustedes, ¿por qué son así con mi doctor? Imagínense que le escuchó una intervención a su candidato, al muñequito que cargan en estas elecciones, que el señor ¿cómo es que se llama? Iván Duque. Al doctor Duélale Duque. a quien le duela. Cuando nos tocó quitar los recargos nocturnos, cuando nos tocó aumentar la jornada de trabajo, cuando nos tocó congelar los salarios, era porque tocaba, pero ya no toca, ya hemos superado esa situación, ahora la vamos a recuperar porque ya ahora sí podemos, precisamente cuando en campaña otros candidatos están diciendo en recuperar los recargos y en recuperar los derechos del trabajo. Otros candidatos, como un candidato, no voy a mencionar su nombre, ¿no? Que dijo que si es presidente va a derogar esa ley, y yo voy a votar por ese candidato. No voy a decir cuál es el candidato de la Colombia humana, pero voy a votar por ese. Bueno, pero podríamos recordar ahí rápidamente los regalos laborales y las herencias laborales que se han convertido en enfermedades y en males que el doctor Uribe nos ha dejado hoy. Pues desde que era chiquito, cuando era congresista, al doctor Uribe le tocó la loable tarea de ser el ponente de lo que conocemos como la Ley 100, que fue la ley que modificó el sistema de salud y de seguridad social en Colombia y que le entregó los sistemas de seguridad social a la banca, al sector privado, que hace que hoy la gente se encuentre, por ejemplo, en fondos privados de pensiones, haciendo lo que se llama en fondo privado un ahorro individual, que es diferente al régimen de prima media, que es el régimen de pensiones del sistema público. Que la gente confunde con el CISBEN. El CISBEN no es el modelo de salud de la Ley 100. El CISBEN es una forma que tiene el gobierno, un instrumento COMPES, para repartir subsidios. Entonces la gente dice, ¿pero qué se quejan de la Ley 100 si están repletos de subsidios y les dan gafas gratis y un montón de cosas? No, señor. Una vaina es una vaina y otra vaina es otra vaina. Sí, señor. Sí, el CISBEN se llama Sistema de Identificación de Posibles Beneficiarios de las Políticas del Estado. Entonces, las personas, dependiendo del puntaje que tengan en CISBEN, todas las personas colombianas tenemos puntaje de CISBEN, todas las personas. Y dependiendo del puntaje es que podemos acceder a esos beneficios del Estado representados en dineros o mercados. Pero mi agregacionamiento también iba para el tema de... No se dice agregacionamiento, se dice agregación. Anda igual de inspirada que Germano, ¿no?
iba para el tema del aumento de la edad de pensión. No se nos olvide que antes las mujeres, antes de la mugrosa ley 100, las mujeres teníamos el derecho de pensionarnos a los 55 años. Sí. Creo y ahora sí, es a los 57. Y además el número de semanas aumentó, si no estoy mal, de 1.350 a 1.500. 1.400 más o menos está en este momento, ajá, porque cada año va aumentando el número de semanas. Bueno, pero no entendí, entonces el hombre modifica tanto en pensiones como en salud. Sí, primero que todo modificó el régimen de salud para entregárselo a los privados. Modificó el régimen de pensiones para entregarle el ahorrito de las pensiones a los privados. Cambió los tipos de cotización. Entonces una persona que por alguna razón que no comprendemos todavía está en un fondo privado de pensiones, va a recibir lo que se llama una cuota de ahorro individual, es decir, va a recibir un poquito de plata de lo que ahorre durante toda su vida, que es diferente al sistema público de prima media. Pero también rebajó los salarios. Antes de eso, por supuesto, le dio plomo a un montón de sindicalistas para implementar un modelo que se conoce como el modelo de cooperativas, un modelo para subcontratar a la gente y quitarle los derechos. Entonces tenemos problemas en la salud, problemas en las pensiones y problemas en los contratos, y todos esos regalitos vamos a celebrarlos mañana. Regalitos que nos ha dejado desde hace, ¿cuántos años llevamos? ¿12 años? Y que mañana celebraremos con bombos y platillos, Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras, que tenemos un excelente sistema de salud, un excelente sistema de pensiones y unas excelentes posibilidades de contratos laborales. La Loretica nos dijo que todos teníamos calificación de Sisbén. Es cierto que los que tienen calificación 100, como el señor Uribe o como el señor Santos, tienen derecho a un pedacito de Reficar y de Odebrecht. Esa es mi primera pregunta. Claro, y también los subsidios y la vaina. Y la segunda pregunta es que no es una pregunta, es un recorderis. Para poderse reelegir, el señor Juan Manuel Santos prometió que iba a derogar todas esas reformas laborales. Sí. Marica, perdón, pasó por alto su promesa, a menos de que en estos próximos 2 meses haga una profunda reforma laboral. Sí, señor. Doña Mafe, que todavía está en el día de ayer. Hoy estamos en el 1 de mayo, recuerde. Sí, señora, díganos. Sí, hoy estamos celebrando, disculpe, es que se me olvidaba este tiempo cósmico. Sí, claro. Que no sabemos después mañana. Confusiones. Pero entonces, mi siguiente pregunta a la mesa, porque aquí todo el mundo lanza preguntas y nadie responde, ¿sí o no, Tito? Ya responderemos tu pregunta. Es que estamos en 1 de mayo. Hoy sí, no se responde nada. Bueno, hágale entonces. Bueno, no, pues ahora Tito la responde un poco. Entonces, Juan Manuel Santos sube con las promesas de cambiar esas hermosas leyes que ha puesto Uribe. Pero pues, ¿qué ha pasado? O sea, no ha pasado nada, las leyes continúan igual tal cual se modificaron en el gobierno Uribe. Efectivamente, se han intentado hacer cambios, pero en contra de los trabajadores. Mira el balance cómo va. En los 90 se modificaron los sistemas de pensiones. Hoy, por ejemplo, la OCDE le ha dicho a Colombia que necesariamente tiene que volver a subir la edad de pensiones porque efectivamente la gente en Colombia vive mucho tiempo y se está pensionando muy joven. Eso le está diciendo la OCDE a Colombia. Segundo, que los salarios en Colombia siguen siendo salarios muy altos si se comparan con el resto del continente, entonces eso aumenta el valor de las empresas, entonces hay que reducir el salario. Y tercero, que los costos laborales vía derechos colectivos y sindicalización son muy altos también, porque la gente pide mucho, porque son oligarcas de overall y que también eso hay que reducirlo a través de crear unidades empresariales mucho más pequeñas en donde sea prácticamente imposible montar un sindicato. Esa es la agenda de Colombia que hemos heredado y que seguimos desarrollando. Ahora, hay que tener muy claro que sigue prohibida la esclavitud, porque los esclavos son muy caros, porque a los esclavos hay que darles de jartar, hay que vestirlos, hay que darles vivienda, todo el cuento. Entonces, sí tenemos que retroceder un poquitico, pero no hasta llegar al nivel de la esclavitud, porque a la OCDE tampoco le gusta la esclavitud. Sí, tampoco, sí, la trata de personas, sí es. O sea que estamos en la inmunda. Además de que tenemos un gobierno o que tuvimos y que todavía se mantienen sus políticas, un gobierno que no le interesa
los derechos ni los deberes, no le interesa un culo de los trabajadores y de las trabajadoras. Tenemos unos organismos internacionales que apoyan estos gobiernos en donde cada vez se demerita más las situaciones laborales en el país. Sí, la verdad es que en Colombia siguen avanzando las reformas contra los trabajadores, eso no para. Entonces salimos, miren, los datos son más o menos así: para el año 85, que era el momento auge del sindicalismo en Colombia, más o menos el 11% de los trabajadores estaban sindicalizados. Hoy la cifra de sindicalización es el 3.8%, entre el 3 y el 4%. ¿Eso qué quiere decir? Que de 27 millones de trabajadores que tiene Colombia, 1.200.000 más o menos, 1.300.000 son sindicalistas. El resto de los trabajadores o no tienen derecho a eso por los contratos temporales, por la tercerización, por la precarización, o porque sencillamente no son trabajadores, sino que son otra cosa, como doña Mafe, que se cree contratista del Estado con una orden de prestación del servicio, como don Tito. Por favor, y me respeta que yo es la primera vez que tengo un contrato laboral que se me acaba en 5, 4, 3. Don Tito que tampoco tiene contrato laboral ni prestación de servicios, sino que él es dueño de su propia empresa, Tito Asociados. O doña Lorena, que se fue del país para no trabajar, como decían los españoles en su época. Pues bueno, yo les cuento que yo me fui del país porque en el país, como profesional de la educación, trabajando de manera tercerizada para una institución del Estado, sí tenía un contrato laboral, era un contrato laboral vinculante, pero que me renovaban cada 3 meses, y que, o sea, era a término indefinido cada 3 meses. Más o menos. Y me pagaban el equivalente a 1.200.000 por un poco más de 12 horas de trabajo entre semana. Si a eso no le sumamos, hay que sumarle, ¿no?, el tiempo que uno se demora metido entre el bus para llegar al trabajo. Y acá en donde vivo ahora, me gano el equivalente a 1.600.000 por 4 horas de trabajo. Sí, no. Es decir, mire, durante estos 30 años, si algo hizo bien ese señor, aparte después de la escombrera y los falsos positivos y los muertos de Soacha y otras cosas que también hizo, fue quitarle los derechos a los trabajadores, que hoy salimos a marchar, a reivindicar nuestros derechos y a intentar cambiar esto. Y les quiero decir esto, mire, el candidato de ese muñequito está diciendo que definitivamente hay que aplicar la receta de la OCDE porque necesariamente toca así. Y una cosa que le escuché esta semana también es que hay que aumentar los impuestos a las personas y reducirle los impuestos a las empresas, porque los que producen la riqueza son las empresas y los que se la gastan son las personas. O sea que lo que viene, si llega a ganar el muñequito, es que van a aumentar los impuestos para la gente que trabaja vía salario o vía prestación de servicio. Por eso es que yo soy mi propia empresa. Sí, porque es que además hay un cuento que yo creería que es necesario que nos desmenucen mejor. ¿Por qué Iván Duque propone la entrada de muchas más empresas, el estímulo a los empresarios disminuyendo los costos en impuestos y bueno, y en aumento de tratados para comerciar? Y porque dice él que estimulando a los grandes empresarios va a haber muchos más trabajadores. O sea, ¿es verdad que si yo soy empresario y tengo muchísima plata, se la voy a repartir a mis empleados? Lo que pasa es que en Colombia existe todavía la falsa idea que se inventaron de que hay que producir muchos puestos de trabajo, pero trabajo precario, para que la gente esté tiempos muy cortos en lugares de trabajo, como ese contrato de Mafe que se acaba en 4, 3, 2. Que no, que ese contrato mío era laboral, hombre, que teníamos que celebrar que era mi primer contrato laboral. Oiga, intentando quedar bien con los que le hicieron el primer contrato laboral, agradecemos a los que le hicieron por primera vez un contrato laboral a Mafe y que se acaba en 4, 3. Entonces, esta gente cree que hay que crear puestos de trabajo, pero contratando mucha gente por corto tiempo, es lo que llaman contrato basura o trabajo precario. Pero realmente el tiempo de la producción, por ejemplo, de la minería, se está agotando. Entonces ya no van a ver para las regiones esas oleadas de trabajadores que antes se iban a las zonas de explotación petrolera o de carbón, porque efectivamente esas reservas se están acabando, y segundo, porque en el mercado internacional pues la gente compra cada vez menos petróleo y cada vez menos carbón. O sea que nuestro problema sigue siendo el problema. No hay puestos de trabajo en la industria, ni en los servicios, ni en el comercio, porque seguimos dedicados al extractivismo. Y aparte de todo, el doctor Duque está diciendo que le va a quitar, que le va a exonerar de impuestos a las empresas que producen renta,
si producen trabajo precario. Y además hay que echar a todos esos profesores que se la pasan calumniando en vez de estar trabajando, llegándole la cabeza a los muchachos de calumnias, de cosas, de pendejadas, de neciadas, etcétera, 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 en vez de ponerse unos crocs bien bonitos de 250.000 pesos como los que me gustan, bien humildes. Seguimos sin entender entonces por qué hay unas masas de personas alrededor de Duque y Uribe, cuando tenemos pedidos los regímenes de salud, de pensión, laboral, cuando el espectro en términos económicos es simplemente extractivista, que no ofrece condiciones ni laborales ni económicas para un país, y en cambio sí deja un país vuelto nada por el ecosistema, por el daño al medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero vamos a salir este 1 de mayo felices, con una sonrisa en el rostro, celebrando todos estos regalos que la política Uribe le ha dejado a este país. Sí, hay que decir esto, mire, las ofertas de acceso al trabajo precario es para los más pobres, es decir, para las masas de gente que cada día están más por fuera del trabajo con derechos. Y los que salen a marchar el 1 de mayo cada vez también somos más poquitos, porque son esa cama de trabajadores que se quedaron con los derechos de la década anterior, y a veces también sale el movimiento universitario, el movimiento estudiantil a hacer sus propias reconquistas o sus propias consignas. Y hay que seguir celebrando el 1 de mayo, hay que esperar que en este mes de mayo, donde estemos en la primera vuelta, la gente se acuerda que le robaron las horas extras, los dominicales, los derechos de asociación, le bajaron el salario, le quitaron el contrato estable, etcétera, 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 y que no crea que el 1 de mayo solamente iba a ir a jartar cerveza. Yo sí pienso que fue un problema de comunicación, de los que en los 80s decíamos claramente que había que pelear por los derechos, y hoy nos están gobernando los derechos. Creo que lo dijimos mal. Vamos a salir a la calle y saludamos a todos los que han salido a marchar y a los que marchan este 1 de mayo, porque hay que devolverle al trabajo los derechos. Cuando se abre la tierra, tierra, ra, ra, sube la lava y corre la sangre, tierra, ra, ra. Saluditos que nos fuimos a la marcha el 1 de mayo, doña Mafe, ya soy. Vamos a alegrar a la gente, vamos a alegrar a los artistas que han organizado una marcha festiva para hoy, que van a salir con máscaras y van a salir con vestuarios y van a salir con toda la alegría para caminar estas calles y para gritar estas inconformidades que nos azotan desde hace tantos años. A todas las centrales sindicales, nos gusten o no nos gusten, incluso a las centrales uribistas, un saludo de 1 de mayo, que se metan en la pelea de reivindicar los derechos de los trabajadores, no los derechos de esos que tienen Sisbén 1000 y que se roban a Odebrecht. Y a todas las personas que están luchando por obtener su pensioncita, a las personas que se retiraron de su empleo para querer jubilarse, sigan también en la lucha, no se rindan, no le entreguen ese poco dinero que se supone que les van a dar a ustedes, no se lo vayan a dejar a nadie, vayan y reclamen. Y recuerden, definitivamente recuerden, si escuchan este programa, si por algún error de la vida llegan a escuchar esto, si siguen votando por el doctor, ese doctor que ya está en sus horas extras, que está a punto de terminar su jornada delictiva, y pensionado, y pensionado con pensión de presidente y pensión de Congreso, yo no sé cómo van a hacer para darle tanta plata a ese señor. El todo es que los grandes que se roban las pensiones de todo el mundo. Exacto, sí. Esos son, ese si siguen votando, espere, para la marcha, doña Lorena. Si siguen votando por el candidato de él, ya no va a tener horas extras, ya no va a estar en sus horas extras, sino que nos lo vamos a tener que mamar otros 4, otros 8 años. Dejémoslo en las horas extras, a ver si es posible que con un cambio de gobierno vaya a descansar un ratico a la picota. ¡Chao para la calle, gente! Nos vemos en la marcha. Se fue, esto fue La Hora del Necio. Chao. Y después de hablar tanta... se acabó esto. Se acabó La Hora del Necio.